Buenas noches, qué rico estar acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Antes de que un rey gobierne a otros, debe mostrar que es capaz de gobernarse a sí mismo. Antes que un rey gobierne a otros, debe mostrar que es capaz de gobernarse a sí mismo. En este capítulo que vamos a estudiar hoy, nos muestra cómo el rey enfrentó a sus enemigos y el enemigo era el príncipe de este mundo, lo dice Juan 14:30, y lo derrotó y lo pudo destruir. Pero de esa experiencia tan bonita, tan maravillosa que Jesucristo recibió en el Jordán, fue llevado al desierto para ser probado. Sí, para ser probado. Jesús no fue tentado porque Dios pudiera descubrir algo en él. No, Dios ya le había aprobado a él como el Mesías. Fue tentado para que todas las criaturas del cielo, de la tierra, debajo de la tierra, supieran que Jesucristo es el conquistador. Sí, Jesucristo es el conquistador. Jesús desarmó a Satanás y a sus estrategias y lo derrotó. Jesucristo como hombre fue tentado. Y él como hombre destruyó a Satanás, lo pudo vencer. Mucha gente conoce el capítulo 4 de Mateo, del versículo 1 al 11. ¿Cuáles? Las 3 tentaciones de Jesucristo. Por eso el título de este estudio es La tentación de Jesús. Pero vamos a estudiar la tentación de Jesús. Pero antes que estudiemos y cuando terminemos la tentación de Jesús, que vamos a mirar cómo Él la venció por el poder del Espíritu Santo y de la palabra. Pero me dejó pensando algo, la tentación de Jesús. Pero me puse yo a pensar la tentación de Salvador. Cada uno puede decir la tentación de su nombre. ¿Cuál es su tentación? Recuerden que nosotros somos tentados por nuestro mal deseo, ¿cierto? Entonces, ese estudio nos va a ayudarnos mucho a comprender cómo Jesucristo venció la tentación. Si Jesucristo fue tentado, usted y yo también vamos a ser tentados. Y nosotros vamos a ser tentados en nuestro mal deseo. Ahora mi pregunta es, ¿usted sabe en qué área es tentado? ¿Sí? ¿En qué área es tentado? Si usted sabe en qué área es tentado, tiene que estar, ¿qué? Firme para no caer. Sí, fácil. Pero vamos a hacer la oración inicial. Padre Celestial, gracias por permitirnos hoy estar compartiendo esta palabra. Que vamos a estudiar la tentación de Jesucristo, nuestro Señor. Pero por favor ayúdanos a sacar lo mejor provecho de esta palabra, de tu bendita Escritura, para poder ser ministrados. Gracias, Señor, te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a capítulo 4 de Mateo. Vamos del versículo 1 al versículo 11. Fredito, ¿me colaboras? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Frei. Mire que es importante observar que Jesús enfrentó a Satanás como hombre, no como el Hijo de Dios. Sus primeras palabras fueron, no solo del pan vivirá el hombre. No debemos pensar que Jesús usó sus superpoderes divinos para vencer a Satanás, porque eso fue precisamente lo que Satanás quería que él hiciera, que usara los poderes divinos. Jesús usó los recursos espirituales que nosotros tenemos hoy disponibles. ¿Cuáles? El poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. La tentación influye la voluntad y Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Recuerden que la tentación influye la voluntad y Jesús vino a hacer la voluntad. Sí, eso lo dice un gran pastor que es Spurgeon y me gustó esa frase. La tentación influye la voluntad y Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. La primera tentación tenía que ver con el amor y la voluntad de Dios. Veamos el versículo 1 al 4. Ya que era el amado Hijo de Dios, ¿por qué tu Padre no te alimenta? Era lo que más o menos estaba diciendo Satanás. Si tú eres el Hijo amado de Dios, ¿por qué tu Padre no te alimenta? ¿O por qué te puso en este terrible desierto? Esta tentación suena como las palabras de Satanás a Eva en Génesis 3. Es una sugerencia de que el Padre no los amaba o que el Padre no amaba a Jesucristo, pero había otra sugerencia. Use su poder divino para suplir sus necesidades en este momento. Eso es lo que el diablo quería. Quería poner duda en ¿quién? En Jesucristo. Si usted es el Hijo de Dios, ¿por qué Él te tiene aguantando, hombre? O si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás en este desierto? Use tú los poderes para vencer. Cuando ponemos nuestras necesidades físicas por encima de nuestra relación, de nuestras necesidades espirituales, pecamos. Cuando ponemos nuestras necesidades físicas por encima de nuestra necesidad espiritual, pecamos. Cuando permitimos que las circunstancias dicten nuestras acciones, en lugar de seguir la voluntad de Dios, pecamos. Cuando permitimos que las circunstancias dicten nuestras acciones, en lugar de seguir la voluntad de Dios, pecamos. ¿Cómo así, Salvador? Cuando permitimos que las circunstancias nos muevan a movernos. Es que esa circunstancia me hizo moverme impulsivamente. Impulsivamente tú no estás siguiendo la voluntad de Dios y estás pecando. Y eso es lo que Jesucristo está siendo tentado. Jesús pudo haber convertido las piedras en pan, pero si lo había hecho, era haberse puesto en contra de la voluntad de Dios. Era como decir, yo voy a hacer mi voluntad y me voy a alimentar. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que Jesucristo estuviera en el desierto. Y mire que acá Jesucristo usó algo muy importante, Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Juan
6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Jesucristo sabía muy bien que estando en el desierto era porque Dios le había permitido. Si Él estaba en ayuno, era para edificación. Pero muchos vemos que Satanás nos va a tentar con decirte, mire que si tú eres hijo de Dios, ¿por qué está en estas circunstancias? Haga tú tu función. No, y era el amor. Acá en esta tentación se está moviendo como, mire que el amor y era el amor y la voluntad de Dios. Si tienes el amor de Dios, usted sabe que no puede, aunque usted esté en momentos difíciles, usted no puede dudar del amor de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros nos lleva. Pero es que yo amo a Cristo y me entregué a Él. ¿Y por qué tengo una enfermedad? Por la voluntad de Dios. Igual, aquí en el versículo 5 al 6, al 7, está la segunda tentación. Pero mire que antes Jesucristo derrotó a Satanás citando Deuteronomio 8:3. Y aquí dice, aliméntate con la palabra. Mire que ahí está en, ¿qué dice Deuteronomio 8:3? Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire que acá Jesucristo dice que no todo lo que el hombre desea es comida espiritual, sino la que. Y en el versículo dice, y dijo Jesucristo, le dijo, y él respondió y le dijo, no solo del pan vivirá el hombre. Y era citando Deuteronomio 8:3, alimentarse con la palabra de Dios y obedecerla es más importante que consumir un alimento espiritual. De hecho, es como si comiéramos y para alimentarnos espiritualmente, pero muchos no ven la importancia de alimentarnos espiritualmente. Y ahora sí viene la segunda tentación. ¿Cuál era? Dice el versículo 5 al 7. ¿Cuál era la tentación? Acá que lo acabamos de leer. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Sí, pero sí, ya lo leímos. ¿Cuál era la tentación? ¿Fue influenciado a qué? ¿A qué? ¿A dónde? A bajado, ¿cierto? Mire que Satanás fue muy sutil y muy astuto. En esta vez Satanás usó la palabra de Dios. Entonces déjeme mencionar un versículo bíblico para que usted lo obedezca. Más o menos está diciendo Satanás. Satanás usó un versículo. Satanás, el señor de la mentira, le dijo, Satanás lo llevó a un templo muy alto, al penáculo del templo, más o menos 150 metros de altura, y Satanás entonces le citó el Salmo 91, del 11 al 12. Y ahí está en pantalla, en Salmo 91. ¿Qué nos dice el Salmo 91, 11 y 12? ¿Por qué? ¿Qué dice? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Sí, pero ahí está contexto. Pero mire que Satanás ciertamente cree que entonces, dice una frase a medias, usa la palabra a medias. Veamos que si el Padre te cuidará, y le dijo, bótate porque el Padre te va a cuidar. Pero mire que ahora observemos cuidadoso lo que Jesucristo dijo, escrito está también, que cómo estaba.
nunca debemos sacar la palabra de contexto. Fue lo que sacó Satanás en este momento, porque él citó nomás un pedazo. Nuestro voto es el que Dios enviará a los ángeles para protegerlo, sí, pero cuando usted y yo leímos el Salmo 91, ¿qué entendemos? Que a los que andan en sus caminos, ¿sí me van a entender? En sus caminos. Y acá está sacando la palabra fuera del contexto. No podemos divorciar toda la palabra en el contexto. Al citar el Salmo 91, Satanás habló o omitió astutamente la frase en todos los caminos. Cuando los hijos de Dios están siguiendo la voluntad de Dios, el Padre los protege. Dios cuida a los que andan en sus caminos. Y eso es lo que Él está mostrando. No tentarás al Señor tu Dios. Tratamos de tentar a Dios cuando lo colocamos a Él en una circunstancia para que nos bendiga. Sí, nosotros, Señor, entonces como tú me vas a cuidar, entonces yo me voy en un carro sin frenos. No, sí me van a entender. Uno tiene que andar y saber que el Salmo nos tiene que cuidar. O no, que Dios nos cuida cuando andamos en sus caminos. Pero mire que aquí Jesucristo estaba citando el Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Satanás a Jesucristo. O él quería que Jesucristo tentara a Dios Padre. Yo me arrojo y va a enviar los ángeles protectores y me va a cuidar. Pero él está diciendo, si andamos en sus caminos o hacemos su voluntad. Y recuerde que si él se lanzaba Jesucristo de los montes, ya no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero sí, era por eso la tentación. Si él se lanza al vacío, ¿estaba obedeciendo a quién? ¿O estaba haciendo la voluntad de quién? De Satanás. Y eso es lo que muchos no han podido comprender. Mire que ahora él le dice que, o nosotros tenemos que saber que es importante comprender toda la palabra. A veces sacan pedazos de contexto para manipular, y Satanás está sacando un fragmento del Salmo 91 para manipular a Jesucristo. Pero mire que muchos no han visto la importancia de estudiar toda la palabra y del contexto. Y mire, si usted y yo estudiamos toda la palabra, tenemos que saber, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra de Dios. Entonces, ahí usted y yo podemos saber muy bien que en esa tentación, Satanás dijo la palabra medias. Y hoy en día muchas personas son tentados porque le dicen la palabra o las palabras de Dios a media. Sí. Y a veces nosotros acá el contexto de la palabra es muy importante. Dios va a cuidar a sus hijos, lo va a proteger a sus hijos cuando andan en sus caminos. Pero si usted está haciendo su voluntad de Dios, se está saliendo de los caminos de Él. Y eso es importante que usted lo tengamos presente. O que yo también lo tengamos, que nosotros lo tengamos presente. Pero mire que ahora llega la tercera tentación. Le ofreció a Jesús un atajo a su reino. Y mire que la tercera tentación, ¿qué decía en el versículo 8 al 11? Alguien que nos diga, que ya lo leímos, ¿qué dice la tentación? Mire que usted y yo sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Sí saben? Lo sabemos. Entonces Satanás tentó a Dios, a Jesucristo, con un atajo del reino. Porque él dijo, adóreme, alábeme a mí una vez y te daré todos los reinos de esta tierra.
Sí, Jesucristo sabía, y él sabía que el reino de este mundo, él iba a tomarlo, ¿a dónde? En la cruz. Pero antes de tomar ese reino, Jesucristo iba a sufrir. Sí, iba a padecer en la cruz. Y Satanás le dice a él, tranquilo, no vas a tener que sufrir. Nomás adóreme a mí y yo te daré todos los reinos de este mundo. Y uno dice, pero ¿por qué Satanás te va a dar los reinos de este mundo? Porque Satanás tiene autoridad, porque es el príncipe de este mundo. Y muchos dicen, no, pero mire que Jesucristo sabía muy bien eso. Jesús sabía que sufriría y moriría antes de entender la gloria de Dios. Eso lo dice en Juan 24, 25, Lucas 24, 25, 1 de Pedro 1, 11 y 1 de Pedro 5, que Jesucristo antes de entrar a su reino iba a sufrir en la cruz, o iba a sufrir y padecer. Pero si se postraba y adoraba a Satanás una sola vez, podría disfrutar de esa gloria sin tener que atravesar los sufrimientos. Hoy en día muchos son tentados así, las cosas fáciles. Satanás siempre ha querido adoración porque él quiere ser Dios. Eso lo vemos en Isaías 14, del 12 al 14. Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo si le adorara. Esta promesa Dios ya la tenía, pero ¿qué tenía que hacer? Tenía que pasar por sufrimientos y la agonía en la cruz. De nuevo Jesucristo se somete a la voluntad de Dios. Y mire que en esa tentación Satanás también quiere que Jesucristo pase por encima de la voluntad de Dios. Porque si él sabía muy bien que iba a pasar por la cruz, porque él estaba haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios Padre. Entonces Satanás, muy sutil, le dice, pase por encima de la voluntad de Dios. Pase por encima de la voluntad. Usted puede, adóreme y usted va a conseguir lo que Dios te dijo, pero fácil. A veces nosotros caemos en ese engaño y buscamos las cosas más fáciles. No había cambiado su plan. ¿Cuál era el plan? Que Jesucristo cayera. Satanás siempre va a hacer que nosotros caigamos. El sufrimiento de Jesucristo era importante en la cruz, porque él tenía que ser el cordero inmolado por nuestros pecados, pero la sumisión de Jesucristo a Dios confirmó que él era el Mesías. Así que Satanás lo dejó por un rato. 3 momentos que muchos estudiosos dicen que esas 3 tentaciones eran para que Jesucristo no hiciera la voluntad de Dios Padre. Es lo mismo, las 3, porque a veces nuestra tentación nos va a llevarnos a que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios, hagamos nuestra voluntad. Y la primera tentación, ¿cuál era? A ver si no se lo olvidó. Cambiar esas piernas por pan, porque Jesucristo había pasado 40 días en el desierto ayunando y orando. Y a veces cuando uno está buscando de Dios, trabajando, llega el diablo y dice, mire tanto que usted está sirviendo a la iglesia, mire que usted está siendo fiel, y mire, Dios no te ama, Dios no te ama. Porque mire, entre más usted lee la palabra de Dios, mientras más usted le sirva a Dios, Dios no te ama, porque sigues en escasez. Porque mire que tus hijos se levantaron en rebeldía, mire que también hay enfermedad, Dios no te ama. Y usted y yo somos tentados a dejar y a desear nuestro antiguo vivir y cambiar. ¿No ha pasado eso? Era lo mismo que Satanás le estaba haciendo a Jesucristo. Usted, siendo el Hijo de Dios, o usted tiene el poder, cámbiela. Por eso que muchos
son tentados cuando hay escasez. Ay, hay escasez. Entonces, haga horas más extras. Trabaje más. Y deje las cosas de Dios. Porque usted puede conseguir con sus méritos lo que usted necesita. Economía. Pero deja a Dios. ¿Sí me entiende la tentación? Y muchos caen en esa tentación. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios, el Hijo de Dios, un creyente, me convertí, le creo a Jesucristo, pero estoy en escasez. Pero no puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, lo estoy buscando a Él. Hoy lo cantamos. ¿Cuál fue? ¿Buscar qué? El reino de Dios y justicia. Oye, si yo sé que estoy buscando a Dios con todas mis cosas, primero el reino de Dios y pues las cosas van a venir por la añadidura, y sé que si Dios permite que yo esté en escasez, más lo busco, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero muchos no caemos en esta tentación. La otra tentación, ¿cuál era? ¿Cuál? Arrojarse. Arrójese. Sacó un versículo. Satanás es tan astuto, sacó un versículo fuera de contexto para decir, bótese y va a ver que tu Padre Celestial va a protegerlo y no te pasará nada. Muy fácil. Pero la voluntad de Dios era que Él permaneciera confiando en Él. Pero a veces nosotros nos botamos. Nos botamos diciendo, Señor, tú no me ayudaste, entonces lo hago a mi manera. Y me estoy saliendo de la voluntad de Dios. ¿Y la otra tentación cuál era? Adorar. Jesucristo, Satanás sabía que Jesucristo tenía que padecer y sufrir para llegar y ser el Señor y el Rey de todo, ¿cierto? Lo sabía. Pero Satanás es tan tonto, ¿puedo decirlo? Tan que le dice a él, mire que usted adóreme. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esa tentación para no haber sufrimiento? Porque con Cristo las cosas son más difíciles. Con Cristo es morir a mí. Pero es más fácil cuando llega la tentación y me dice, mire, un negocio fácil. No evada impuestos o haga aquello, como hay una tentación que es muy normal hoy en los muchachos o en las muchachas. ¿Cuál es? Tranquila, usted nomás en la cámara haga un baile y vaya quitándose la ropa. Eso no es, nadie te va a tocar, nadie, y es tentación, tiene dinero. Y muchos caen. Pero yo no me estoy prostituyendo, nadie me está tocando. Pero mire lo que está haciendo la tentación. ¿A qué voy? Después de que Jesucristo pudo derrotar a Satanás, estaba listo para empezar su ministerio. Ningún hombre tiene derecho a exigir obediencia a otros si él mismo no es obediente a Dios. Hemos visto que durante todas las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, Él respondió con la palabra de Dios. La palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo. En Efesios 6, 17, ¿qué nos dice? Está detrás mío, ¿cierto? ¿Qué dice, Fredcito? Y tomad el tiempo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Usted está usando bien la armadura de Dios? ¿Usted está usando las herramientas que Dios nos ha dado para vencer al enemigo y la tentación? Jesucristo fue hombre y venció la tentación. Usted y yo en nuestras fuerzas no vamos a poder, pero Dios nos puso la bendita palabra y a su Espíritu Santo para que usted y yo, combinado con el Espíritu Santo y la palabra, podamos vencer la tentación.
Pero antes de que usted pueda vencer o para usted vencer la tentación, ¿sabe lo que necesita? Humildad. ¿Cómo así? Sí, necesito, Señor, que me ayudes. Saber en qué área usted es tentado. Pero muchos dicen, no, yo ya, mis concupiscencias ya pasaron. Si está bien, esté más firme. ¿Y cómo lo va a estar lo más firme? Estudiando la palabra de Dios, viviendo para Cristo, buscando la guía del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es su tentación? ¿Ustedes saben muy bien dónde son tentados? Para muchos hombres la tentación son las mujeres, los amigos, el licor, ¿sí? El dinero, ¿cierto? Para las mujeres la tentación, ¿qué es? A ver, la vanidad, tener autoridad, ¿sí? No sujetarse, ¿sí? Ser mentirosas, muchas cosas. Usted y yo sabemos muy bien dónde estamos tentando, dónde podemos ser tentados. ¿Sí? Entonces, si lo sabe, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo usted para vencer esa tentación? Le digo, si usted está caminando en sus fuerzas, ¿sabe lo que va a pasar? Va a pecar. Va a caer en pecado. Si usted se descuida, va a pecar. Pero si usted anda pendiente, puede que no caiga en pecado. Sí, lo van a hacer tentado. Sí va a tener la tentación. La tentación nunca se va a ir en nuestras vidas hasta que estemos en este mundo. Pero esa tentación, usted y yo la podemos vencer. No en nuestras fuerzas. Pero ¿a qué voy? ¿En qué área usted ha sido más tentado? En mi mal genio. Listo. En la ira. ¿Qué está haciendo? Ya fue en humildad a Él y decir, bueno, Señor, muéstrame en qué cita bíblica necesito para yo fortalecer, o no estoy haciendo nada. Al menos está ayunando por usted mismo, está orando por usted mismo. Pero muchos salimos a la calle desnudos espiritualmente. Digamos, hoy en día en Bogotá, ¿qué está pasando? Lloviendo, ¿cierto? Está lloviendo. Entonces ustedes como yo, y somos prudentes, pues nos andamos con una chaquetica mínimo y con una sombrillita, para que en cualquier momento va a llover y no queremos mojarnos. ¿Sí o no? Eso es lógico. Pero si usted sabe que cuando salga al mundo o salga de su casa, usted puede ser tentado con mujeres, con dinero, con malas palabras, con malos negocios, muchas cosas. ¿Qué está haciendo usted para no ser tentado? Jesucristo venció la tentación con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Pero Jesucristo sabía la palabra para vencer, pero Él sabía muy bien. Si Él no supiera, no le había contestado a Satanás cuando le dijo a medias el Salmo 91. Y Él le dijo, no, que me está tentando. Pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo para ser tentados? ¿Seguimos siendo tentados y caemos en pecado diariamente? ¿O nos quedamos callados? A veces es mejor no quedarse callado y decir, Señor, cállame, ayúdame. Es entre ustedes y Dios, que ustedes evalúen y sigan estudiando esa porción, y que usted diga, ya mire muy bien cómo respondió Dios y cómo le respondió Satanás a Dios, cómo le hizo caer,
y todo lo va a llevarlo a que él no hiciera la voluntad de Dios. Usted va a ser tentado para que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios. Es entre ustedes y Dios. Entonces, cerremos los ojos y oremos. Padre Celestial,